Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Gracias por estar hoy con RT. El placer es mío. Como conclusión de su visita a la India, Rusia ha sido clara en cuanto a las aspiraciones de la India de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cómo cree que el tan criticado Consejo de Seguridad de la ONU se beneficiaría con la participación de la India? En primer lugar, diría que las críticas no siempre están garantizadas. Las últimas críticas estuvieron relacionadas con el hecho de que el Consejo de Seguridad, supuestamente, no puede actuar sobre Siria. Sobre esto, sobre el deseo de ejercer influencia en el Consejo de Seguridad, los críticos querían aprobar una resolución en relación al capítulo 7, que trata del uso de las sanciones y del uso de la fuerza. Y Rusia y China están convencidas en un 100% de que esto sería un desastre y sería el principio de una pendiente muy resbaladiza que nos llevaría a un escenario libio que no podríamos permitirnos y la región no podría permitírselo. El Consejo de Seguridad en su momento se expandió, pero solo en lo que se refiere a la categoría de miembros no permanentes, y ahora, después de varias décadas de funcionamiento del Consejo, según la antigua composición, hay un movimiento muy fuerte hacia la idea de expandir su número de miembros para reflejar mejor el pluralismo de la comunidad internacional. Estamos completamente a favor de esto. Estamos convencidos de que los países desarrollados y los nuevos líderes económicos y financieros en el tercer mundo, países como la India o Brasil, por ejemplo, deben tener representación en el Consejo de Seguridad de la ONU, y estaríamos a favor de que se los incluyera como nuevos miembros permanentes, siempre y cuando se decida crear estos nuevos puestos permanentes, que es una de las mayores diferencias que hay en la ONU. Rusia está convencida de que este tipo de división no puede resolverse mediante una fórmula aritmética, debe realizarse a través del consenso. Sería muy desafortunado si la reforma del Consejo de Seguridad se decide por voto, ya que esto separaría a los miembros. Es decir, aquellos que voten en contra de una reforma obligada verían que el expandido Consejo de Seguridad no ganaría legitimidad, sino que la perdería. Más legitimidad es lo que realmente queremos, y por esa razón el Consejo debería ser más representativo. Pero en cualquier caso, en lo que estamos trabajando plenamente es en alcanzar un acuerdo general sobre la reforma, y creemos que la India, ciertamente, merece ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. Como usted dijo, Rusia está bloqueando permanentemente los intentos de algunos miembros del Consejo de Seguridad de aprobar una resolución que permita una intervención en Siria. ¿Pero cree usted que una intervención militar podría aún ocurrir al margen de la ONU, como pasó en el caso de Irak? Bueno, no solo en el caso de Irak, sino también en el caso de la antigua Yugoslavia, sí es posible, y usted acaba de dar algunos ejemplos de esto. También pienso que aquellos a los que les gustaría interferir en la crisis siria no quieren hacerlo sin cierta legitimidad, o al menos sin una cierta acción de las Naciones Unidas que podría usarse para justificarla como legítima. Algunos tienen muchas ganas de internacionalizar la situación y expandir la violencia más allá de las fronteras de Siria. Se hacen intentos, especialmente cuando los refugiados tienen que abandonar Siria debido a la actuación desproporcionada de las fuerzas del gobierno. Pero, por otro lado, la oposición, es decir, los grupos armados de la oposición, que son varios y no están unidos bajo un mando único, también recurren a métodos inaceptables, absolutamente contrarios al derecho humanitario internacional, tomando rehenes u organizando ataques terroristas. Y es muy triste que nuestros colegas occidentales del Consejo de Seguridad hayan dejado de condenar los ataques terroristas en Siria. Dicen, sí, el terrorismo es malo,
Pero tenemos que tomar en cuenta el contexto general de lo que está pasando en Siria y por qué recurren a los ataques terroristas. Es totalmente inaceptable. Seguir esta lógica nos puede conducir a una situación muy peligrosa, no solo en Oriente Medio, sino también en otras partes del mundo. Si nuestros socios occidentales empiezan a considerar el terrorismo como un método malo pero aceptable. Ya sabemos que uno de los motivos que puede servir de justificación para la intervención extranjera y que surge de tanto en tanto es el hecho de que Siria tenga armas químicas. ¿Usted cree realmente que Siria usaría las armas químicas o es solo un pretexto más para la invasión? No creo que Siria vaya a usar las armas químicas. Si lo hace, equivaldría a un suicidio político para el gobierno. Cada vez que surge este tipo de información o nos llegan rumores de que los sirios están haciendo algo con las armas químicas, intentamos comprobarlo 2 o 3 veces y hablamos directamente con el gobierno sirio hasta obtener garantías sólidas de que esto no sucederá bajo ninguna circunstancia. Según entiendo, la información que tenemos nosotros y que tiene correlación con la que tiene Estados Unidos, esos últimos informes sobre el movimiento de armas químicas están relacionados con las medidas que el gobierno emprende con el fin de concentrar en 2 lugares los materiales químicos dispersos en varios sitios para asegurar su total protección. Y es totalmente reconocido por todos, incluidos nuestros colegas en Occidente, tanto estadounidenses como europeos, que el mayor peligro que existe es que los rebeldes se apoderen de las armas químicas. Por eso, incluso reconociéndolo, cuando nuestros colegas occidentales dicen que, aunque los rebeldes se apoderen de las armas, la responsabilidad sigue siendo del gobierno sirio, es una lógica muy extraña, porque al mismo tiempo, estas mismas personas incitan a los rebeldes a seguir luchando y a no entrar en negociaciones con el gobierno, les proporciona armas, dinero y apoyo moral y político, de modo que es una postura muy polémica. En general, la lógica de aquellas personas que dicen no a las negociaciones con Assad es muy polémica y peligrosa porque, nosotros no justificamos las acciones del gobierno. Han cometido muchos errores, han hecho un uso desproporcionado de la fuerza. Las fuerzas de seguridad, obviamente, no estaban y no están preparadas para enfrentarse a las protestas públicas y a las protestas armadas en las ciudades y en los pueblos. Habían sido entrenados para hacer frente a la agresión extranjera, no para mantener el orden de forma civilizada. Pero la oposición, a su vez, provoca al gobierno recurriendo a ataques terroristas, como ya he mencionado antes, capturando rehenes e intentando introducir una dimensión sectaria en el conflicto, lo cual es muy peligroso. Eso ya está repercutiendo en el mundo musulmán. Los suníes, los chiitas, los árabes, los kurdos. La composición étnica y confesional de Siria es tan compleja que si el caos se instala allí, repercutirá en toda la región. Y volviendo a la situación actual, si la gente que dice no a las negociaciones con Assad realmente cree que su dimisión, en la forma que sea, es la mayor prioridad, entonces deben entender que deberán pagar un precio por lograr ese objetivo geopolítico, y ese precio es la vida de los civiles sirios. Nuestra prioridad ahora no es la cabeza de nadie.
nuestra prioridad es conseguir el cese de la violencia y del derramamiento de sangre. Si ellos dicen que quieren salvar a Siria y salvar a los sirios, entonces tienen que unírsenos y persuadir a todos aquellos que están luchando en Siria a dejar las armas y sentarse a la mesa de negociaciones sin condicionamientos. Y el destino de Assad debe ser decidido por los sirios, no por los extranjeros y por parte de la oposición siria. Desde el inicio de este conflicto, Rusia fue duramente criticada en Occidente por bloquear todos los intentos de Estados Unidos y sus aliados de arreglar las cosas en Siria. En su opinión, la situación actual en Siria sería otra si Rusia hubiera actuado de otra forma. Por ejemplo, si hubiera convencido a Assad a dimitir hace un año. El cambio de régimen en Siria no es asunto nuestro. Algunos estados relevantes de la región nos han sugerido, ¿y por qué no le dicen al presidente Assad que dimita? Podríamos ofrecerle algún lugar seguro. Mi respuesta es muy simple. Si aquellos que nos sugieren esto de verdad tienen esa idea, tendrían que ir directamente al presidente Assad. ¿Por qué necesitan usarnos de mensajeros? Assad hizo muchas apariciones públicas, una vez incluso en su canal, y dijo que no abandonaría Siria, que había nacido allí y moriría allí con su gente. En segundo lugar, nuestra política sobre Siria no está determinada por lo que alguien diga a favor o en contra. Nosotros no solo escuchamos críticas, sino mucho apoyo de países que entienden la importancia de este asunto, no solo para la región, sino también para la política mundial, por la manera en que se desarrolla la política mundial. Cuando comenzó la crisis en agosto del 2011, unos meses después de que empezó la crisis, fue Rusia la que sugirió que el Consejo de Seguridad reaccionara. Se adoptó una declaración por consenso que contenía todos los puntos correctos, que todos debían terminar de luchar y empezar el diálogo. Luego, en septiembre del 2011, Rusia y China propusieron un proyecto de resolución que apuntaba a consolidar los componentes del acuerdo, explicados en detalle en esa declaración. Los países occidentales dijeron que no era de su agrado porque requería que la oposición cesara sus acciones igual que el gobierno, así que no funcionó. Luego apoyamos el plan de la Liga Árabe, convencimos, y no fue fácil, al gobierno sirio a aceptar el plan de la Liga Árabe. Respaldamos la idea de enviar a Siria a los observadores de la Liga Árabe. Una vez más, trabajamos minuciosamente con Damasco para que lo aceptara. Por desgracia, su misión fue abortada sin tener ningún motivo. La abortaron en diciembre del 2011, precisamente cuando entregó su primer informe al Consejo de Seguridad, que fue bastante objetivo y que no echaba toda la culpa solamente al gobierno, sino que también describía las atrocidades y actos indebidos por parte de la oposición. Entonces, la Liga Árabe abortó su misión. Después apareció el plan de Kofi Annan y otra vez nos tomamos el tiempo para explicarle al gobierno que aceptar ese plan era beneficioso para ellos y lo hicieron. Entonces enviaron a los observadores de la ONU y se empezó a notar una cierta calma, no demasiado sostenible, pero se veían algunas señales de estabilidad gracias a la presencia de los observadores de la ONU. Entonces, hubo un significativo aumento de las provocaciones en las zonas donde estaban los enviados de la ONU. Y para nosotros, el objetivo era muy claro: crear una situación insostenible para que ellos siguieran allí, y lo lograron, así que ellos también se fueron. Pero quisiera recalcar que cuando se respaldó el plan de Kofi Annan y se envió a los observadores de la ONU, el Consejo de Seguridad adoptó por consenso
dos resoluciones, la 2042 y la 2043, que detallaban la postura unificada del Consejo de Seguridad, que no difería de lo que le comenté anteriormente. La violencia debe parar, el diálogo debe comenzar. Por lo que el Consejo de Seguridad no fue paralizado. El Consejo de Seguridad tenía una posición que fue sostenida mediante estas dos resoluciones. Y luego, por supuesto, en junio de este año en Ginebra, hubo un grupo de acción iniciado por Kofi Annan que contaba con todo nuestro apoyo, porque desde hace tiempo veníamos sugiriendo que los actores externos clave debían reunirse y ver si podían elaborar un espacio en que las distintas facciones sirias pudieran negociar su propio futuro sin interferencias externas. Logramos concordar sobre esta secuencia, frenar la lucha, designar interlocutores, permitirles negociar la formación de un gobierno de transición. Mientras se mantenían las instituciones estatales, este órgano debía preparar las elecciones y redactar una nueva constitución. Y nosotros dijimos, bien, está consensuado, respetémoslo. Enviemos un mensaje con fuerza y en sintonía a todos los que están luchando. Nuestros amigos de Occidente que acababan de firmar estos papeles dijeron, no, esto no es suficiente, necesitamos el capítulo 7, una resolución del Consejo de Seguridad y un agregado que diga que Assad debe irse. Pero eso no era lo que habíamos acordado. Por nuestra tradición, cuando nosotros negociamos algo y llegamos a un acuerdo, respetamos ese acuerdo. Desafortunadamente, nuestros socios con quienes negociamos en Ginebra tengan quizá otras costumbres. Nosotros aún podemos sentir el efecto negativo. Así que hoy el acuerdo de Ginebra es absolutamente actual. Brahimi, que sustituyó a Kofi Annan, reiteró que era la base de sus actividades. Intentó una iniciativa invitando a los estadounidenses y a los rusos a discutir cómo podía implementarse el acuerdo de Ginebra. Nos complació escuchar a un representante de Estados Unidos decir que aspiraban a una solución pacífica, pero aún no podemos obtener respuestas a una pregunta muy importante. Occidente y algunos países de la región, Turquía y algunos estados del Golfo Pérsico, han respaldado y reconocido a la coalición nacional siria que se formó durante el encuentro en Doha y que fue considerada un paso muy importante para unificar a la oposición. Nosotros estamos a favor de unificar a la oposición y desde la reunión de Ginebra hemos insistido en que aquellos que tienen influencia sobre los grupos opositores debían ayudar a unificar a la oposición basándose en el comunicado de Ginebra. Y ese es el mensaje que enviamos, no solo al gobierno, sino a todos los grupos opositores. Y nos reunimos con todos. La semana pasada nos visitó una delegación y antes de que termine el año quizá haya más visitas de otros grupos opositores. Es decir, que hemos estado enviando un mismo mensaje a gobierno y oposición. Estas son las bases, hagan lo que sugiere el comunicado de Ginebra, es lo más conveniente, siéntense y negocien. Pero en la reunión en Doha, que respaldó a la coalición nacional siria y que contó con el apoyo de Occidente y de importantes actores regionales, también se adoptó una declaración que dice que el mayor objetivo de la oposición es desmantelar, o mejor dicho, derrumbar el régimen y desarmar sus instituciones. Todo lo contrario de lo que dice el comunicado de Ginebra. Y en aquella declaración también dijeron no a las negociaciones con el régimen, que también está en contra de los principios del Acuerdo de Ginebra. Cuando hablamos con nuestros colegas norteamericanos, estuve con Hillary Clinton durante la cumbre de la OSCE en Dublín,
Le pregunté cómo podían explicar su apoyo a algo que estaba en contra de los principios del Acuerdo de Ginebra. Ella me dijo, en esta etapa es importante que se unan y lo esencial de lo que quieran alcanzar, podremos corregirlo. Pasó un mes, casi todas las semanas hemos estado preguntando acerca de qué esfuerzos se han hecho para cambiar lo esencial. El rechazo total a cualquier negociación y el absoluto énfasis en el uso de la fuerza, y no hay respuestas. Entiendo que nadie habla con la oposición sobre la necesidad de ser un poco más realistas y evitar posiciones que básicamente están arruinando al país. El despliegue de los misiles Patriot de la OTAN en la frontera entre Turquía y Siria es parte de la solución. ¿A quién apuntan en realidad? Reconocemos el derecho de Turquía de velar por su propia seguridad y utilizar para ello acuerdos internacionales y su membresía en la OTAN, y lo tomamos como normal. Pero, por otra parte, cuantas más armas se acumulen en un lugar, más riesgo se corre que un día sean usadas. En cuanto al propósito del despliegue, he leído y oído que algunos expertos creen que si lo que se pretende con esas armas es prevenir el fuego cruzado por parte de Siria, se podrían haber colocado de otra forma. Y como se especula que serán desplegadas, algunos dicen que sería útil para proteger el radar que forma parte del sistema de defensa antimisil que está construyendo Estados Unidos por la amenaza de Irán. Si ese es el caso, diría que es aún más riesgoso, porque este despliegue con múltiples propósitos podría crear tentaciones adicionales. ¿Podría ser más por Irán que por Siria? Es lo que algunos dicen. Y ese despliegue, como se lo presenta en la prensa, parece que podría usarse contra Irán. Siria no es el único asunto entre Estados Unidos y Rusia. Lo primero que Obama hizo cuando fue reelegido fue firmar el Acta Magnitsky, que sancionaría a algunos funcionarios y ciudadanos rusos. ¿Cómo influye el acta en las relaciones entre los dos países? No creo que haya sido lo primero que hizo Obama tras ser reelegido. Fue algo inevitable. Cuando los senadores, como el senador Cardin y algunos otros, propusieron la ley, estaba claramente destinada a crear una trampa 22 para la administración que estaba promoviendo derogar la enmienda Jackson-Vanik con el apoyo de bastantes personas en el Capitolio. Era obvio que los estadounidenses estaban a favor, porque con el ingreso de Rusia a la Organización Mundial del Comercio, mantener la enmienda Jackson-Vanik significaría privar a las empresas norteamericanas de los beneficios que supone la presencia de la Federación de Rusia en la OMC. Esto lo tenían que hacer de cualquier manera, y creo que los republicanos decidieron usar este truco para que la derogación de la enmienda Jackson-Vanik dependiese de la aprobación del Acta Magnitsky, que en ese momento estaba dirigida mayormente en contra del presidente Obama. En cuanto a los ciudadanos rusos incluidos en esa lista, no la he visto, ya que aún no ha sido publicada. Si quieren evitar la entrada a Estados Unidos de ciudadanos rusos que no les gustan, podrían hacerlo sin la necesidad de adoptar una ley y sin montar una escena.
Todos recuerdan la conversación no oficial que mantuvieron Obama y Medvedev cuando Obama prometió que tras las elecciones iba a ser más flexible. Desde su punto de vista, ¿hasta qué punto puede ser o permitirse ser flexible con esta oposición republicana en el Congreso? Bueno, creo que son las peculiaridades del sistema estadounidense. Cualquier miembro del Congreso puede frenar la discusión de asuntos de importancia solo porque la carne de su estado no es aceptada en determinado país por razones sanitarias. Y así, la discusión de asuntos de importancia global puede congelarse solo por los intereses de determinado estado norteamericano, y ese interés puede no tener que ver con el asunto que se discute. A veces asuntos de suma importancia, como la necesidad de resolver el conflicto palestino-israelí, quedan como rehenes por años debido a las peculiaridades del ciclo electoral estadounidense. Nosotros preferiríamos discutir los asuntos internacionales basándonos en su importancia y en la necesidad de hacer algo juntos, sin tomar en cuenta los intereses de las políticas internas. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes.